Estoy feliz de compartir contigo semana tras semana, aventura tras aventura. Y lo mejor de todo es que la paso bien contigo. Si por casualidad llegaste hasta acá, yo soy Genaro, soy Genaro Rivas, todas mis redes sociales. Hoy estoy en un lugar increíble. En un videos anteriores ya grabamos y te mostré que tiene una bahía en forma de herradura. Pero más allá de eso, quedó por mostrar mucho más. Plazas, una montaña, la cual vamos a conocer hoy. Así que ponte cómodo y disfruta del viaje, que vamos a conocer el municipio Guanta. Las recomendaciones para esta aventura son protector solar, hidratación. Y antes de continuar esta aventura, quiero recomendarte un lugar para que disfrutes de una buena película. Y se trata de Supercines, con sus innovadoras salas que están esperando por ti en el Centro Comercial Ciudad Puente Real de Barcelona. Consulta las funciones en supercines.com.be o en su cuenta de Instagram @supercines, porque en Supercines Puente Real vives una experiencia cinematográfica exclusiva para ti. En esta aventura no estaré solo, ya que contaré con los guías turísticos de Guanta y Adventure BE. En esta oportunidad nos encontramos en la majestuosa Plaza Miranda del municipio de Guanta con nuestro compañero y amigo Genaro Rivas, de Soy Genaro Rivas. Pues le damos la bienvenida acá a este maravilloso municipio, uno de los municipios más hermosos del estado Anzoátegui, ¿ok? El cual nos da la bienvenida no solamente para fiestas carnestolendas, sino que también tenemos la oportunidad de conocer rutas increíbles. En este momento nos vamos a dirigir a conocer La Filita, uno de los cerros más enigmáticos de este municipio, donde podemos tener una vista panorámica maravillosa, majestuosa de todo el municipio de Guanta. Bienvenido, Genaro. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Muy buenos días desde el Servicios Turísticos del Cangrejo Azul, los guías turísticos del municipio de Guanta. Le damos la bienvenida a este municipio lleno de historia y tradición. En este momento nos vamos a dirigir a hacer una ruta de senderismo junto a los compañeros de Aventure, donde vamos a conocer un sitio poco explorado, pero que sirve también para ofrecerlo a todas las personas que estén interesadas en el senderismo. Así que bueno, bienvenido a nuestro municipio, espero que les guste y bueno, que siga viniendo mucho. Muy buenos días, aquí el grupo de guías turísticos de Guanta junto al señor Genaro, mi persona Karimar Córdoba y mi compañero Cristian Teamos les vamos a dar una breve información sobre la Plaza Miranda. Como pueden ver, aquí en la Plaza Miranda podemos ver 7 árboles. 7 árboles que simbolizan las 7 comunas que están aquí en Guanta. Esta plaza se llama Plaza Francisco de Miranda, en honor al señor Francisco de Miranda. También, antiguamente, aquí funcionaba, en el medio de la plaza, una rueda donde se podía mover el coco para hacer el aceite de coco, jugo de coco, entre otras cosas. Actualmente la plaza puede funcionar como atractivo turístico para fiestas, eventos formales, informales, graduaciones y entre otras cosas. Y que aquí cada año siempre que hay fiestas, celebraciones aquí en nuestro municipio, pueden disfrutar de lo mejor con compañeros, amigos, familiares, para pasar un buen rato. Es recomendable la Plaza Miranda. Bien. De hecho aquí, normalmente los graduantes de la Colocar en el contrario para ver.
también los compañeros en este lugar es un lugar donde vienen todos los señores mayores siempre conversan, hablan, y si quieren saber información sobre Guanta, ellos siempre te echarán el cuento sobre toda la información que usted requiera. Bueno, normalmente la primera casa cultural fue creada y construida en el parque de la Plaza Bolívar, pero a mediados de 1987 fue trasladada hasta esta ubicación, donde se encuentra la primera casa cultural. Posteriormente se creó una escuela de emprendimientos a su mano izquierda. Y así fue que se fueron realizando más proyectos como la segunda casa cultural que queda atrás, que es la Cacique Toronoy. Lo que es el casco histórico, el centro del municipio de Guanta. Como puedes ver, de este lado tienes la joya arquitectónica del puente Toronoy. Lleva su nombre debido al cacique que en las épocas coloniales se enfrentó contra los españoles para defender lo que era la bahía de Guantánamo. También su nombre anteriormente era Aldea de Maracapán. ¿Okay? Por allí, ahorita vamos a pasar donde queda la comuna que lleva el nombre en honor a esta lucha. De este lado tenemos la Plaza del Coco. Guanta siempre ha sido conocida por sus grandes locales, incluso aquí en el municipio existió la Gran Coquera. La copra es la comida. Esto tiene historia. Eso fue cuando se impulsó la actividad económica de nuestro municipio, era a través de eso, a través de la pesca, por la bahía de Volcadero y a través del procesamiento de coco y otros cultivos que había. Algo que me llamó la atención fue una lavandería popular que cuenta con buenos precios. Y si eres amante del pan, justo al lado puedes degustar de una gran variedad de dulces, helados, entre otros. Antiguamente aquí en ese espacio, allá en ese espacio funcionaba la casa de la familia San Valentín, que poco a poco fueron construyendo una farmacia y después decidieron vender el terreno para que hoy actualmente se conozca como el edificio San Valentín, que funciona todo hogar, el CETLA, las oficinas de turismo de aquí de Guanta, entre otras cosas. Pues como pueden admirar, el edificio San Valentín, un gran edificio, un lugar emblemático de Guanta, y también se pueden ver alrededor de sus espacios, todavía siguen las casas un poco intactas, algunas renovadas de cómo eran las antiguas casas de aquí de Guanta. Y como en todos los recorridos de ciudad, me encanta seguir mostrándote las plazas principales. Y ahora llegamos a la Plaza Bolívar. Como dato curioso, te puedo comentar que cada diciembre este lugar es una referencia por su alumbrado. Siempre he escuchado en Navidad, vamos a ver las luces de Guanta. Esto realmente invita a propios y visitantes, no solo en esta época del año, sino en todo. Seguimos el recorrido y como dato adicional sobre Guanta, te cuento que el 21 de junio del año 1991 fue proclamado municipio autónomo, dejando de ser, como muchos dicen, el patio trasero de Puerto La Cruz. Nuestro municipio Guanta, quien se caracteriza por cultura y tradición, desde la Plaza Bolívar te ofrecemos a que vengas y visites nuestro sitio para que puedas disfrutar de un sano esparcimiento y recreación. Nosotros aquí en el municipio Guanta nos caracterizamos por enamorar a quienes nos visitan. Quienes nos visitan pueden disfrutar de la ruta de montaña, ruta sol y playa y por supuesto por nuestro casco histórico, quien ha tenido mucha referencia porque en estos lugares que ustedes ven acá se han celebrado muchas fiestas, tanto carnestolendas como en la época decembrina.
nosotros somos referencia a nivel nacional porque nos caracterizamos por tener el mejor encendido en la Navidad. Así que ya sabes, visita el municipio Guanta porque nosotros somos cultura, tradición y turismo. Ponte cómodo ¡Y disfruta del viaje! Además, se ha destacado también por tener deportistas reconocidos nacional e internacionalmente. Por su privilegiada ubicación, cuenta con numerosas y hermosas playas, y en el aspecto religioso con un Cristo. Se trata del Cristo de Guanta, quien fue instalado acá en la entrada del sector La Picha en septiembre del año 1998. Bendecido por el sacerdote Alfredo Jiménez. Mucha gente intervino en la instalación de este Cristo y es como un regalo de fe cristiana al pueblo guanteño. Todos los nombres de las personas que estuvieron involucradas en la traída del Cristo para Guanta y con motivo de la bendición del Cristo de Guanta por parte del presbítero, incluso el párroco de ese entonces bendijo la llegada del Cristo acá en el municipio. Sí, esto referencia a la cascada de la Sirena, a lo que es nuestro sitio como tenemos en el municipio, el cangrejo azul, los delfines, cuello a mano. Esa es la... Lo que a simple vista vi como unas alas de vidrio, en realidad es una referencia a la cascada del Parque Recreacional La Sirena. Además, podemos encontrar otras figuras talladas en vidrio, y que me llamó la atención fue la del cangrejo azul, que es la especie de cangrejo más grande de la región costera de Venezuela, y Guanta es privilegiada al tenerlo. Y ahora sí, inicia la aventura para ver la ciudad desde un poco más arriba. Nuestro recorrido comenzó en la Plaza Miranda, pasamos por la Plaza Toronoima, Puente Toronoima, cruzamos todo el sector La Picha y ahorita estamos en Cerro Oriente, y aquí comienza nuestro sendero, específicamente en Cerro Oriente. Aproximadamente son 20 minutos de sendero para llegar hacia el cima en el Cerro La Filita. Pido la palabra que nos dejó el COVID. Pese a que, bueno, dejó muchas calamidades, pues el hecho de que estar dando tiempo encerrados en casa, final del COVID, quisimos estar en ese contacto con la naturaleza y nos permitió a muchos venezolanos, y no solamente venezolanos, sino a nivel mundial, pues nos permitió el hecho de redescubrir todos estos espacios increíbles que la Pachamama nos tiene.
de Guanta. Ese monumento que ven allá fue hecho para la patrona de Guanta, ¿okay? A nivel religioso. Ella es María Reina de los Desamparados. ¿Okay? Ese monumento se realizó en honor a ella, luego que en el año 1987, en una de las crecidas de la quebrada, los santos de la iglesia salieron por las aguas, por la corriente de las aguas, y la que se encontró en la quebrada La Culebra fue la imagen de esta virgen. ¿Okay? La historia de esta virgen es que ella en el sector Peñas Negras, que hoy se conoce como la Redoma de Colombia, ¿okay? Ella allí en ese lugar estaban unos indígenas, y particularmente estaba el indígena Carmito, ¿okay? Y él entre sus juegos con sus amigos vio cómo resplandecía una piedra. Él se acercó y cuando se acercó le apareció la imagen de esta virgen, ¿okay? Después de 100 años de su aparición, que hace como 3 meses lo cumplió, se le hicieron sus festividades y aún todavía esa piedra en donde ella apareció existe. Está actualmente ahorita en España, ¿ok? Y nunca fue devuelta al municipio. Entonces, gracias en honor a ella está este monumento en donde en este espacio actualmente promocionando la marca Guanta Ciudad Turística se realizó una mini plaza en donde ese espacio también es utilizado para lo que son festividades en la época de sembrina, actos culturales, y ese espacio es servido como punto de encuentro para todos los guanteños y quienes nos visitan. De hecho, hay un proyecto para ese espacio para convertirlo como en un estilo paseo La Cruz y el Mar, para que los guanteños puedan tener también un espacio más amplio de recreación y de esparcimiento. Entonces, esa es la gran y famosa redoma de la Virgen. La subida es algo inclinada. Te recomiendo estiramiento y preparación física antes de subir. Creo que es más extremo que subir el cerro de la Universidad de Oriente. ¿Recuerdas esta aventura? Si no la has visto, acá arriba te dejo el link para que la disfrutes. Mientras avanzamos, te voy comentando datos importantes sobre el Cerro Vellorín o La Filita como lo conocen. Un destino popular para los amantes del senderismo y la naturaleza.
ya que te ofrece rutas que permiten a los visitantes explorar la flora y la fauna. Además, es un lugar ideal para disfrutar de actividades al aire libre para aquellos que buscan un espacio de tranquilidad y conexión con la naturaleza. Es conocido por su belleza natural y su importancia ecológica, ya que forma parte de un paisaje montañoso que ofrece vistas panorámicas de la región. Y es que desde acá de la cima puedo ver Puerto La Cruz, Lechería y Barcelona, además de la vista increíble hacia el Mar Caribe. En términos culturales, el cerro también puede tener un significado especial para las comunidades locales, ya que muchas montañas y cerros en Venezuela son considerados sagrados o tienen historia, leyendas, tradiciones que se transmiten de generación en generación. Como en muchas áreas naturales, es importante promover la conservación del Cerro Vellorín y su entorno. La preservación de su ecosistema es vital para mantener la biodiversidad y el equilibrio ambiental de la región. Y antes de irme, no quería dejar de mostrarte la Virgen un poco más cerca. Y este espacio hermoso que, aunque debí mostrártelo al inicio, ya que es lo primero que vemos al entrar al municipio, pero quise dejarlo para el final para darle el protagonismo que se merece. En definitiva, Guanta no deja de sorprenderme con su gran potencial turístico, siendo referencia a nivel nacional e internacional, además de cascadas, playas, cultura y la hermosa bahía de Volcadero. Su principal riqueza es su gente. Si no has venido, prepara tu maleta y vente, que sin duda es un destino que querrás visitar más de una vez.
pasado increíble. Si te gustó esta aventura, recuerda darle like, suscribirte, comentar y activar la campana para recibir las notificaciones. Nos vemos en una próxima aventura. Chao, chao. Nos vemos en una próxima aventura. Se te quiere mucho. Chao, chao.